Hola, en este video vamos a ver algunos conceptos de cómo se utiliza el símbolo de sumatoria, algunas propiedades que cumplen. O sea, cuando nosotros ponemos, por ejemplo, el símbolo de sumatoria, vamos a encontrar que tiene una variable que indica un recorrido, supongamos que es de 2 hasta 7, y una expresión que depende de esa variable en general. Entonces puedo poner, no sé, 2i más 3. Entonces, esto es la forma compacta de escribir una suma de distintos términos, y los términos están armados con esta expresión para los valores de i que van desde 2 hasta 7. Entonces, si tomo i igual a 2, hago la cuenta, 2 por 2, 4, más 3 es 7. Cuando paso al siguiente pongo suma porque es un símbolo de sumatoria. Recorro para 3, ahora el siguiente valor, 3 por 2 es 6, más 3 es 9. Sigo para 4, 4 por 2 es 8, más 3 es 11. Para 5, 5 por 2 10, más 3 13. Para 6, 6 por 2 12, más 3 es 15. Y por último llego a el valor superior que toma este recorrido, que es 7, 7 por 2 14, 17. O sea que la forma de expresar esta suma de estos 6 términos la podemos escribir en forma compacta de esta manera. Supongamos que tengo esto, la sumatoria desde i igual 1 hasta 10 del número 4. Observemos que aquí no tengo la variable que está indicando el recorrido de la sumatoria. Eso significa que cada vez que tomo uno de los valores desde 1 hasta 10, el valor de esta expresión es siempre 4. O sea que hay que escribir 4 más 4 más 4. O sea, este 4 es cuando i vale 1, cuando i vale 2, cuando i vale 3, cuando vale 4, cuando vale 5, cuando vale 6, cuando vale 7, cuando vale 8, cuando vale 9 y cuando vale 10. Entonces, está claro que aquí tengo 10 términos. Entonces, en este caso, podemos ver que la sumatoria desde i igual 1 hasta 10 de 4 es hacer 4 veces 10, o 10 veces 4 sería, y esto es 40. Entonces, en general, muchas veces las expresiones de sumatoria se pueden escribir en una forma más compacta. En este caso podríamos escribir como una primera propiedad que la sumatoria desde i igual 1 hasta n de k, donde k es un número real, vamos a anotarlo acá, n es un natural, esto sería k más k hasta k, pero ¿cuántas veces? Bueno, n veces. Por lo tanto, esto es n por k. Bueno, esta fórmula tendremos que recordarla para usarlo en ciertos ejercicios, y vamos a ir viendo que aparecen otras. Dos propiedades que son importantes para las sumatorias. Yo tengo la sumatoria desde i igual 1 hasta n de los a sub i más b sub i. Eso significa que tengo, bueno, la suma de dos expresiones, por ejemplo, de ese estilo. Esto sería, si yo reemplazo por igual a 1, sería a sub 1 más b sub 1, más a sub 2 más b sub 2, más, y así siguiendo hasta a sub n más b sub n. Bueno, está claro que estos paréntesis están de más, y que esto puedo asociarlo como a1 más a2 más hasta n, y después hacer la suma de b1 más b2 más hasta bn. Con lo cual, esto que está acá se puede escribir en forma compacta como la sumatoria desde i igual 1 hasta n de los a sub i, y esta segunda parte se puede escribir como más la sumatoria desde i igual 1 hasta n de los b sub i. O sea que tenemos como fórmula que la sumatoria de una suma es la suma de las sumatorias. Esa es una primera propiedad. Y la segunda propiedad es que si yo tengo la sumatoria desde i igual 1 hasta n de un número real por una expresión, esto sería escribir, si yo lo desarrollo, k por a sub 1, ¿no?, cuando i vale 1, más k por a sub 2, más, y así siguiendo hasta k por a sub n.
Pero bueno, observamos que todos los términos tienen el factor k, entonces puedo sacar factor común, k por a sub 1 más a sub 2 más hasta a sub n. Por lo tanto, entonces podemos escribir que la sumatoria desde i igual 1 hasta n de k por a sub n es lo mismo que k por esto que es la sumatoria desde i igual 1 hasta n de los, perdón, a sub i acá, de los a sub i. Entonces, dos propiedades que van a ser importantes, que la sumatoria de la suma, y observen que si fuese una resta también sería lo mismo, entonces vamos a escribir ya acá con un menos, y sería un menos en cada uno de estos términos, con lo cual acá sacaría también un menos, factor común, y entonces acá quedaría también un menos. O sea que la sumatoria de la suma o la resta de dos expresiones es la suma o la resta de las sumatorias de esas expresiones. Y que si tengo una escalar multiplicando a una expresión, ese escalar lo puedo sacar afuera, como figura acá, del símbolo de sumatoria, porque no es nada más y nada menos que haber sacado factor común ese escalar. Entonces recordemos que tenemos ya tres propiedades, vamos a recuadrarlas. Y estas propiedades habrá que recordarlas para ciertos ejercicios, sobre todo cuando se trabaje con inducción. Bueno, así como vimos esas propiedades que encontramos recién, rescatemos una de ellas, que es la sumatoria desde i igual 1 hasta n de k, que esto es k por n. También se demuestra en clase, a través del principio de inducción, qué pasa si hago la sumatoria desde i igual 1 hasta n de i, es decir, la suma de los n primeros números naturales, ¿no? Porque si i vale 1 me queda 1, si i vale 2 me queda 2, más 3, más hasta n. Bueno, eso lo vamos a probar en clase, que esto es n por n más 1 sobre 2. También vamos a probar en clase que la sumatoria desde i igual 1 hasta n de los cuadrados de los primeros números naturales, su suma, o sea, de 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más hasta n al cuadrado, esto nos da como resultado n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Y después en la clase práctica, está como ejercicio, también probar qué pasa con la suma de los cubos. O sea, 1 al cubo, más 2 al cubo, más 3 al cubo, más hasta n al cubo. Esto da como resultado n por n más 1 sobre 2, pero esto elevado al cuadrado. En particular, entonces, estas tres fórmulas, o sea, la suma de n veces k, la suma de los primeros números naturales hasta n, de la suma de los cuadrados de los primeros naturales y de los cubos de los primeros naturales, ya está probado que tienen estas expresiones donde esta cuenta es mucho más rápida que hacer toda esta sumatoria, cada una de las sumatorias. Entonces ahora vamos a hacer un ejercicio donde nos pide, por ejemplo, encontrar una fórmula cerrada para la expresión, bueno, supongamos que es sumatoria desde i igual 1 hasta n de 3i menos 4. Entonces, si tengo esta expresión que hacer la sumatoria, entonces digo, ¿qué es una fórmula cerrada? Es encontrar una fórmula que solamente dependiendo de hasta qué número natural tenga que sumar, yo ya haciendo la cuenta esa puedo obtener la suma de todos esos términos. Entonces, usando las propiedades que vimos antes, como acá tengo una resta, esto podría escribirlo como la sumatoria desde i igual 1 hasta n de 3i menos la sumatoria desde i igual 1 hasta n de 4.
En particular acá tengo el producto por un escalar, entonces esto puede ir 3 veces la sumatoria desde i igual 1 hasta n de i, menos la sumatoria desde i igual 1 hasta n de 4. Usé las dos propiedades que enunciamos anteriormente. Entonces ahora lo que observo es que aquí me quedan expresiones de las cuales tenemos fórmulas cerradas, ¿sí? La sumatoria de los primeros naturales es esta fórmula que está acá y la sumatoria de una constante es esta fórmula que tenemos acá. Entonces, usando esas fórmulas cerradas podemos encontrar una nueva fórmula cerrada para esta expresión. O sea que esto va a ser 3 veces n por n más 1 sobre 2 menos 4n, ¿no? Es la expresión de si k vale 4 me queda 4n. Y en particular acá solamente lo que hacemos es escribir en forma más compacta esta expresión, sacamos denominador común 2, entonces me queda 3n por n más 1 menos 8n, y en particular acá si queremos, sigo dejando el denominador 2, tengo n en los dos términos, entonces saco factor común n, y entonces me queda 3 por n más 1, que lo voy a escribir como 3n más 3, y menos 8. Y entonces escribo acá la expresión final, esto es n por 3n menos 5 sobre 2. O sea que una fórmula cerrada para esta expresión que pusimos al principio sería esta que está acá. Es decir, como un ejemplo, si yo quisiera calcular la sumatoria desde i igual 1 hasta 10 de 3i menos 4, o hago la cuenta de los 10 términos para i igual a 1 más para i igual a 2, o directamente uso su fórmula cerrada, que esto sería 10 por 3 por 10 menos 5 sobre 2. O sea que esto me queda 5, ¿no? El 10 con el 2, y esto me queda 25. O sea que esto me queda 125. Esto daría esta sumatoria desde i igual 1 hasta 10. Entonces, a eso se le llama tener una fórmula cerrada, que solamente dependiendo de este valor, sabiendo qué cuenta hacer es la fórmula, entonces yo ya puedo obtener el resultado de qué pasa para i igual a 1, i igual a 2, i igual a 3, haciendo las cuentas de estas expresiones y después hacer la suma de esos 10 términos. Bueno, y como último ejemplo, veamos una fórmula cerrada para esta expresión. Entonces, si yo pongo la sumatoria desde i igual 1 hasta n de 4i menos 2 por 3i más 4, no es distributivo esto, ojo que solamente es distributivo con la suma y la resta, o sea que acá lo primero que voy a tener que hacer es hacer la cuenta de la expresión que se encuentra aquí, o sea que voy a tener 12i al cuadrado. Cuando hago 4 por i me queda 16, menos 6, o sea me queda más 10i, y por último me queda menos 8. Ahora que tengo sumas y restas, esto va a ser la sumatoria desde i igual 1 hasta n de 12i al cuadrado más la sumatoria desde i igual 1 hasta n de 10i menos la sumatoria desde i igual 1 hasta n de 8. Como tengo una escalar multiplicando una expresión con i, que es la variable del recorrido, entonces puedo usar una de las propiedades que ya anunciamos. Entonces va a ser 12 veces la sumatoria de los i al cuadrado más 10 veces la sumatoria desde i igual 1 hasta n de i menos, bueno, la sumatoria desde i igual 1 hasta n de 8. Y fíjense que aquí lo que hemos logrado es que cada una de estas expresiones, la sumatoria desde i igual 1 hasta n tiene esta fórmula cerrada, la sumatoria desde i igual 1 hasta n de i tiene esta fórmula cerrada, y esta también tiene esta fórmula cerrada. Entonces, usando esas fórmulas podemos reemplazar, y esto es 12 veces n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6 más 10 veces n
por n más 1 sobre 2 menos 8n. Y ahora solamente es agrupar esas expresiones. Este 12 con este 6 simplifico y me queda 2n por n más 1 por 2n más 1. El 10 con el 2 lo simplifico y me queda más 5n por n más 1. Todo esto menos 8n. En particular, de estos tres términos puedo sacar n factor común. Y entonces me va a quedar 2 por n más 1 por 2n más 1 más 5 por n más 1 menos 8. Y en particular esta expresión que está dentro del corchete la puedo efectuar. Entonces esto me va a quedar. Hago la distributiva y multiplico por 2. 2n cuadrado, o sea, me queda 4n cuadrado. Después cuando hago n por 1 y 2n por 1 me queda 3n, me queda más 6n. Y por último, este por este me da 1, con el 2 de adelante me queda más 2. Hago la distributiva más 5n, más 5, menos 8. O sea que esto lo puedo escribir como n por, y aquí me quedó 4n cuadrado más 11n, y acá me queda menos 1. Bueno, hay veces que esta expresión se puede factorizar como producto de dos expresiones con n, pero si no se pudiera factorizar, entonces podemos dejar como fórmula cerrada esta expresión. Entonces fíjense que nuevamente, si en vez de hacer la cuenta para cada uno de los números naturales, uno sabiendo el valor que coloca aquí, con ese único número uno puede hacer esta cuenta, y esta cuenta da exactamente lo mismo que hacer la suma de esos n términos haciendo las cuentas para cada uno de los i desde 1 hasta ese n que uno tome. Bueno, eso se le llama encontrar una fórmula cerrada. Obviamente uno requiere saber las propiedades de la sumatoria, que la sumatoria de la suma de términos es la suma de las sumatorias, y que los escalares pueden salir afuera del término de la sumatoria solamente pues una consecuencia de la propiedad distributiva. Y hay que saber las fórmulas cerradas de las expresiones que hemos visto, la sumatoria de los k, la sumatoria de los i cuadrado y también los de i cubo por si llegase a aparecer.